Ahora vamos a Romanos capítulo 10. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, mi oración a Dios por Israel, o sea, él oraba, y no solo por yo oraba por Israel, es para salvación. Así como nosotros tenemos que orar por mi papá, por mi mamá, por mi esposa, por mis hijos, por mi esto, por mi lo otro, por mi tío. Mi oración por aquel es para salvación, por mi jefe es para salvación, por mi trabajador es para salvación, por el socio es para salvación. Dios mío, sálvalo, muéstrate a él, etc. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, los tenían como un celo de Dios, pero no un buen celo. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, ignorando la justificación que hay en Jesús, creyeron que por su propia justicia iban a poder llegar al cielo. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Él nos justifica. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, el que viva por obras se salvaría si hiciera todas las obras buenas. Versículo 6. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? ¿Cuál era el evangelio que Dios quiere que prediquemos? ¿Cuál era la gran comisión cuando Jesús se fue? Que dijo: id y hacer discípulos en todas las naciones. Dice: esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, confesar con la boca que es el Señor y creer en mi corazón que le levantó de los muertos. Ese es el proceso que trae justificación a nuestras vidas. Dice versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia. O sea, para que Dios haga la justicia como un juez, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, confesar con mi boca que Jesús es el Señor y creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Son las 2 cosas que tengo que hacer para ser salvo. Confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Y creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. 2 cosas que hay que memorizarse entonces. Confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Y creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Para qué? Para cuando alguien exija conocer de nuestra fe, estemos nosotros prontos para dar respuesta. Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas obras. Esto muchas veces dicen: sí, para los misioneros, qué bonito. No, pero no es misioneros. Nosotros todos los cristianos tenemos esta misión de que nuestros pies y nuestras vidas lleven el evangelio de Cristo. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, cuando los discípulos le dijeron: Jesús, ¿cómo aumentaron la fe? ¿Y Jesús qué hizo? De estar con ellos. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios me da fe. Y ahora no es solo oír, es leer la palabra de Dios, es ver la palabra de Dios. Y ahora hay prédicas, hay libros electrónicos, digitales, lo que sea. Lo importante es oír la palabra de Dios para hacer crecer nuestra fe. Tenemos que llenarnos de eso. Por eso dice Filipenses 4,
8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué? Hay que meter en nosotros todo lo verdadero en mi mente, meto todo lo honesto en mi mente, todos los pensamientos que sean puros en mi mente, si hay algo digno de alabanza, si hay algo de buen nombre, en esto pensad. Es decir, matricule su mente a estar pensando cosas buenas. Y aquí dice, ¿cómo hago para que aumente mi fe? Matriculando en mi mente la palabra de Dios. Por eso está el Salmo 119 y es el más largo. ¿Y a qué se dedica? A decir, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es decir, esa es mi luz, mi lámpara. Eso es lo que tiene que habitar en mí, tu palabra. ¿Para qué? Para aumentar mi fe. Por eso decía el Salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, Señor, contra ti. Es lo que nos da fuerzas. Pero digo, no han oído, antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra sus palabras. También os digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. O sea, a los judíos Dios y israelitas, Dios los provocó a celos con nosotros, la iglesia. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. O sea, sin buscar a Dios, Él me halló, me encontró. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Yo no estaba preguntando por Él y Él se acercó, nos escogió, nos llamó, nos limpió, nos redimió, nos puso aquí para llevar su luz a todo lugar. Y termina diciendo, versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Que Dios no nos permita ser rebeldes y contradictorios.